Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. El término para pensar que algo, como un cachorro o un gatito, es tan lindo que podrías aplastarlo se llama agresión por ternura. Esto sucede cuando las neuronas en el cerebro se activan y crean actividad eléctrica, lo que te vuelve más agresivo. La moneda de oro American Eagle de 1 onza es de curso legal y vale $1,295 cada una. La moneda de plata American Eagle de 1 onza es la única moneda de plata en lingotes que está autorizada como de curso legal y vale alrededor de $17.50 cada una. El atún aleta azul se consideraba un pescado de basura hasta la década de 1970 y se ponía en la comida para gatos o se llevaba a los vertederos. El pescado tenía tan mala reputación entre los japoneses que lo llamaban neko matagi, que significa comida demasiado baja incluso para que la coma un gato. La cadena de hoteles Holiday Inn obtuvo originalmente su nombre de la película musical de 1942 Holiday Inn, protagonizada por Bing Crosby. El álbum debut de la cantante Katy Perry fue un disco de música gospel que se tituló Katy Hudson. Originalmente se presentó con este nombre, y aunque su álbum fue generalmente bien recibido por la crítica, solo vendió 200 copias. El sello discográfico en el que lo grabó finalmente tuvo que cerrar, y Katy Hudson se convirtió en quien todos conocemos como Katy Perry hoy en día. Jerry Seinfeld rechazó $5 millones por episodio y más de $100 millones en total por Seinfeld, solo por hacer una 10ª temporada. En ese momento era 3 veces más de lo que se le había ofrecido a cualquier persona en la televisión. Según un estudio, el 60% de los adultos estadounidenses tienen ahora al menos una afección crónica y el 42% tiene más de una. Esto acumula cientos de miles de millones de dólares gastados en atención médica cada año. El German American Bund llevó a cabo un mitin de 20,000 partidarios nazis en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York en 1939. El galardonado documentalista Marshall Curry encontró imágenes del evento en archivos históricos y dijo que verlo se sintió como un episodio de la dimensión desconocida, donde la historia ha tomado un camino diferente. En la película Los Muppets en el espacio, se reveló que el personaje Gonzo era un extraterrestre y su familia vino a la Tierra para organizarle una fiesta. Más tarde le preguntaron si podía regresar con ellos al espacio y, aunque inicialmente acepta, más tarde rechaza la oferta para quedarse con sus amigos Muppets. Según la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, los pacientes que tienen una vista de árboles y paisajes naturales en los hospitales se recuperan más rápido que aquellos que no la tienen. Reunieron esta información observando a los pacientes que se hospedaron en un hospital suburbano particular de Pensilvania entre los años de 1972 y 1981. Michael Dillon es el único oficial de recaudación de ingresos del IRS que ha muerto en el cumplimiento de su deber. En 1933 intentó cobrar una suma de $500 a un ex empleado del servicio en nombre del IRS, pero recibió 3 disparos de él con un rifle M1 y murió instantáneamente. El científico informático estadounidense Alan Eustace estableció el récord mundial del salto en caída libre desde la mayor altitud, a pesar de que estaba en sus casi 60 años. Después de caer desde una altitud de 41.4 kilómetros, alcanzó velocidades de 1.323 kilómetros por hora y el descenso duró 4 minutos y 27 segundos. Cuando se introdujo la electricidad en la Casa Blanca en 1891, el presidente Benjamin Harrison y su esposa se negaron a tocar los interruptores de luz porque tenían miedo de electrocutarse. Terminaron haciendo que los empleados de la Casa Blanca los siguieran y encendieran y apagaran los interruptores por ellos cuando entraban o salían de una habitación. El tema musical del juego Tetris es una canción folclórica rusa del siglo XIX sobre el encuentro entre un vendedor ambulante y una joven. Él le ofrece a la joven sus mercancías y productos a cambio de un beso. En 1252, el rey Enrique III recibió un oso polar como regalo del rey de Noruega. Se mantuvo en la Torre de Londres, encadenado con un collar alrededor del cuello, pero también se le permitía nadar y pescar en el río Támesis. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha declarado que el estadounidense promedio consume entre 68 y 77 kilogramos de azúcar refinada cada año. Por cada estadounidense que consume 2 kilogramos de azúcar al año, hay uno que consume 133 kilogramos al año. El popular platillo barbacoa mongola fue creado por un comediante taiwanés llamado Wu Chaonan, quien fue reconocido por Taiwán como un tesoro nacional. También recibió el premio a la trayectoria del Lincoln Center.
Zhao Nan inventó el platillo culinario cuando dirigía un puesto de comida en Taipei antes de ser famoso. Los lémures en Madagascar eran tan enormes en un momento dado que tenían el tamaño de los gorilas machos de la actualidad. Algunas especies extintas alcanzaban pesos superiores a los 150 kilogramos y habitaban los bosques de la isla mucho antes de la llegada de los seres humanos. A diferencia de muchos lémures modernos, que son ágiles y pasan gran parte del tiempo saltando entre los árboles, varios de estos gigantes se desplazaban con lentitud y tenían hábitos muy distintos. Los restos fósiles hallados en Madagascar han permitido a los científicos reconstruir cómo vivían estos extraordinarios primates, que desaparecieron relativamente hace poco en términos geológicos. El reno y el caribú son la misma especie, pero en realidad tienen diferencias entre ellos. Los caribúes son más grandes y generalmente se encuentran en América del Norte y Groenlandia, mientras que los renos son más pequeños y se pueden encontrar en Europa y Asia. Los humanos y los chimpancés bonobos son los dos únicos animales en el mundo que se involucran en besos con lengua. Los bonobos utilizan una amplia variedad de comportamientos sociales para fortalecer los vínculos dentro de sus grupos, y este tipo de contacto suele observarse durante interacciones amistosas, reconciliaciones y momentos de cooperación. Estos primates comparten con los seres humanos una gran cantidad de rasgos sociales complejos, incluyendo la capacidad de formar relaciones duraderas y resolver conflictos mediante conductas afiliativas. Los perros callejeros que viven libres en ciudades de todo el mundo han aprendido a circular entre el tráfico, a esperar para usar los pasos peatonales durante la luz roja y a viajar en el transporte público. En varias ciudades, investigadores y residentes han observado perros que parecen reconocer patrones de tránsito y aprovechar las rutinas humanas para desplazarse con mayor seguridad. Algunos incluso utilizan autobuses, trenes o metros para recorrer largas distancias y luego descienden en zonas donde suelen encontrar alimento o refugio. Estos comportamientos demuestran una notable capacidad de adaptación al entorno urbano. La escena de la película Pulp Fiction, donde John Travolta le da la inyección de adrenalina al pecho de Uma Thurman, fue filmada al revés, con el actor alejando la aguja. El director Quentin Tarantino compró un pecho falso a una compañía de efectos especiales, pero decidió usar ese truco en su lugar. El número primo más grande conocido jamás descubierto supera actualmente los 41 millones de dígitos. Fue encontrado mediante un proyecto colaborativo de computación llamado GIMPS, dedicado a la búsqueda de números primos gigantes. Además, la Electronic Frontier Foundation mantiene premios para quienes logren descubrir números primos que rompan ciertos récords matemáticos, con recompensas que pueden alcanzar cientos de miles de dólares según el tamaño del hallazgo. Según varios manuscritos antiguos, como los rollos del Mar Muerto, Goliat medía 2 metros con 6 centímetros de estatura. El texto masorético afirma que medía 2 metros con 97 centímetros de estatura, pero la mayoría de los eruditos creen que la altura más corta era la exacta. Mary Austin, quien fue la exprometida de Freddie Mercury de Queen, es la única persona que sabe dónde están depositadas las cenizas del cantante, porque ella misma se encargó de cumplir su último deseo. También ha dicho que nunca revelará dónde están enterradas. Mercury confiaba tanto en ella que la consideraba su amiga más cercana y le dejó gran parte de su patrimonio. Más de 3 décadas después de su muerte, el lugar exacto sigue siendo uno de los mayores misterios relacionados con el legendario vocalista de Queen, y las numerosas teorías sobre su paradero nunca han sido confirmadas. Médicos de la Universidad de Western Ontario observaron actividad cerebral continua en un paciente terminal 10 minutos después de que fuera declarado muerto. El equipo de médicos no tuvo ninguna explicación para este evento inusual. El cofundador de Alcohólicos Anónimos es Bill Wilson, y él creía que usar LSD podía curar el alcoholismo basándose en sus propias experiencias con la droga. Quería incorporar la droga al programa, pero los otros miembros líderes se negaron. Los colonos del Mayflower decidieron establecerse en Plymouth en 1620, después de 64 días en el mar, porque se quedaron sin cerveza en el barco. Sin embargo, la cerveza era una fórmula con un contenido alcohólico relativamente bajo, y se bebía porque estaba hervida, siendo más pura que el agua normal. Los estadounidenses gastan un promedio de $1,100 en ropa para sí mismos cada año. La mayor parte de ese gasto suele destinarse a prendas de uso cotidiano, calzado y ropa de temporada. A lo largo de las últimas décadas, la industria de la moda ha cambiado drásticamente gracias al crecimiento de las compras en línea, que permiten comparar precios y adquirir productos de cualquier parte del país con facilidad. También ha aumentado la popularidad de las tiendas de segunda mano y de la reventa de prendas, un mercado que mueve miles de millones de dólares cada año. Spearfish, Dakota del Sur,
rompió el récord mundial del cambio de temperatura más rápido el 22 de enero de 1943. La temperatura subió de menos 20 grados Celsius a 7 grados Celsius en el lapso de 2 minutos cuando pasaron los vientos de Chinook. Después de que pasó el viento, la temperatura volvió a bajar a menos 20 grados Celsius en solo 27 minutos, lo que provocó que las ventanas de vidrio se agrietaran. El gobierno japonés organiza eventos de citas rápidas porque la población del país se ha reducido en 1 millón de personas desde 2020, y los economistas creen que son las generaciones más jóvenes quienes están perdiendo interés en casarse y formar una familia. En promedio, las mujeres tienen piernas más largas y torsos más cortos que los hombres. También suelen tener brazos más cortos que sus homólogos masculinos. Estas diferencias forman parte de las variaciones anatómicas normales que existen entre ambos sexos y pueden observarse en estudios de proporciones corporales realizados en distintas poblaciones del mundo. Sin embargo, la estatura, la genética y el origen geográfico también influyen considerablemente en la forma del cuerpo de cada persona. Los camellos ahora viven en Australia como una especie invasora, pero algunos aborígenes recuerdan haberlos visto en tiempos anteriores. Los camellos fueron introducidos en Australia durante el siglo XIX para ayudar en la exploración y el transporte a través de las vastas regiones desérticas del interior. Cuando dejaron de ser necesarios, muchos fueron liberados o escaparon, formando poblaciones salvajes que crecieron con el paso de las décadas. Hoy Australia alberga la mayor población de camellos salvajes del mundo. Todos los cruceros contienen morgues porque aproximadamente 200 personas mueren mientras están en el mar cada año, y se necesita algún lugar en el barco para almacenarlas. Las grandes líneas de cruceros suelen incluir instalaciones especiales para manejar emergencias médicas y situaciones imprevistas durante viajes que pueden durar varios días o incluso semanas. Además de morgues, muchos barcos cuentan con centros médicos equipados para atender desde problemas menores hasta casos que requieren estabilización antes de una evacuación. Los cruceros modernos funcionan prácticamente como pequeñas ciudades flotantes, con miles de pasajeros y tripulantes a bordo, por lo que deben estar preparados para una amplia variedad de circunstancias. Hay más de 500.000 piezas de escombros orbitando la Tierra, las cuales viajan a velocidades de hasta 28.163 km por hora. Se ha visto que incluso la astilla de pintura más pequeña daña las naves espaciales debido a sus intensas velocidades. En 1998, McDonald's invirtió en el ahora popular restaurante de burritos Chipotle. Para 2015, McDonald's poseía el 90% de las acciones de Chipotle, pero se separaron y vendieron su parte un año después porque se consideraba una distracción. Los correcaminos están tan adaptados a su entorno seco que no necesitan beber agua. Obtienen toda su humedad de sus alimentos. También son conocidos por matar y comer serpientes de cascabel. Además de serpientes, su dieta incluye lagartijas, insectos, pequeños mamíferos, escorpiones e incluso otras aves pequeñas. Pueden correr a velocidades superiores a los 30 km por hora, lo que los convierte en algunos de los corredores más rápidos entre las aves. Para soportar el calor extremo del desierto, reducen la pérdida de agua mediante adaptaciones especiales en sus sistemas respiratorio y excretor. Los dientes de un castor son capaces de cortar la madera con facilidad porque contienen hierro. Esta es la razón por la que son de color naranja, y aunque parezca que se están decayendo, el hierro en realidad protege los dientes de las caries. Además, los dientes frontales de los castores nunca dejan de crecer durante toda su vida. Cada vez que roen troncos, ramas o corteza, el desgaste constante evita que se vuelvan demasiado largos. La parte frontal de los dientes es más dura que la trasera, por lo que se afilan de manera natural a medida que se desgastan. Gracias a esta adaptación, los castores pueden derribar árboles sorprendentemente grandes y construir presas y refugios que transforman por completo los ecosistemas donde viven. Las personas que experimentan hipotermia también podrían sentir calor de repente e irracionalidad, y luego querer quitarse la ropa. Esto se llama desnudamiento paradójico. Este fenómeno ha sido documentado en numerosos casos de exposición extrema al frío y suele ocurrir cuando la temperatura corporal desciende a niveles peligrosos. A medida que la hipotermia afecta el funcionamiento del cerebro, la capacidad de tomar decisiones se deteriora y pueden aparecer confusión, desorientación y comportamientos inusuales. Los investigadores creen que la sensación repentina de calor puede estar relacionada con cambios en los vasos sanguíneos y en los mecanismos que regulan la temperatura corporal. Debido a ello, algunos equipos de rescate reciben capacitación específica para reconocer este comportamiento, ya que puede ser una señal de que la persona se encuentra en una situación crítica. Según los astrónomos Juna Kollmeier y Sean Raymond, las lunas de las lunas se llaman sublunas. Sin embargo, otros científicos están utilizando el término lunas.
No hay lunas conocidas en nuestro sistema solar. Los investigadores han estudiado si estos objetos podrían existir de forma estable durante miles de millones de años, y concluyeron que, bajo ciertas condiciones, algunas lunas grandes podrían ser capaces de mantener una subluna en órbita. El principal problema es que las fuerzas gravitacionales de los planetas cercanos tienden a desestabilizar estas pequeñas órbitas con el paso del tiempo. Aunque todavía no se ha confirmado ninguna, los astrónomos continúan buscándolas en sistemas planetarios lejanos, donde podrían ofrecer nuevas pistas sobre cómo se forman y evolucionan las lunas. Will Chamberlain promedió la asombrosa cifra de 50.4 puntos por partido para los Philadelphia Warriors durante la temporada de la NBA de 1961 a 1962. También anotó 100 puntos en un partido durante la misma temporada, el 2 de marzo de 1962. Se utilizaron 6.8 toneladas de acero de los escombros de las torres del World Trade Center para la construcción del buque USS New York. El metal recuperado fue fundido y convertido en parte de la proa del barco durante su proceso de fabricación. La embarcación fue diseñada para transportar tropas, vehículos y equipos en operaciones anfibias, pero también se convirtió en un símbolo de recuerdo y resiliencia. Durante su construcción, numerosos trabajadores participaron en ceremonias relacionadas con el acero recuperado, y el buque fue bautizado en honor al estado de Nueva York. Norman Lloyd fue un actor, director y productor estadounidense que mantuvo una de las carreras más largas de Hollywood. Comenzó a aparecer en pantalla siendo adolescente durante la época de la Gran Depresión y permaneció vinculado al mundo del entretenimiento durante casi un siglo. Llegó a vivir 106 años y continuó trabajando hasta una edad muy avanzada. Antes de dedicarse por completo a la actuación, también soñaba con convertirse en campeón de tenis. La fruta más popular del mundo es el tomate. Aunque muchas personas lo consideran un vegetal por su uso en la cocina, desde el punto de vista botánico es una fruta porque se desarrolla a partir de la flor de la planta y contiene semillas. Se cultiva en prácticamente todos los continentes habitados y es un ingrediente fundamental en miles de recetas, desde salsas y sopas hasta ensaladas y pizzas. Existen más de 10.000 variedades conocidas de tomate, que pueden variar enormemente en tamaño, color, forma y sabor. Además, es una de las cosechas agrícolas más importantes del planeta y se producen cientos de millones de toneladas cada año para abastecer la demanda mundial. El 1% del ruido estático en su televisión proviene de la luz del Big Bang. Cuando los antiguos televisores analógicos mostraban una pantalla llena de estática, una pequeña fracción de esa interferencia correspondía a la radiación cósmica de fondo. Una débil señal que llena todo el universo. Esta radiación comenzó su viaje hace aproximadamente 13.800 millones de años y constituye una de las evidencias más importantes de que el universo tuvo un origen caliente y extremadamente denso. Fue detectada accidentalmente en 1965 por los radioastrónomos Arno Penzias y Robert Wilson, un descubrimiento que más tarde les valió el Premio Nobel de Física. Jordan Romero es la persona más joven en escalar el monte Everest, después de lograr la hazaña en 2010 a la edad de 13 años. Llamó a su madre desde un teléfono satelital en la cumbre y dejó una pata de conejo allí arriba. También plantó semillas que un monje budista le dio en un monasterio. El músico Eddie Van Halen creó una guitarra conocida como la Frankenstrat, porque combinó diferentes partes del instrumento de varios lugares. Este fue su intento de tener el sonido clásico de una Gibson mezclado con los atributos físicos de la Fender. Un trasplante fecal es el procedimiento de transferir heces de un donante sano al tracto gastrointestinal de un paciente. Esto se realiza cuando los antibióticos matan demasiadas bacterias buenas en el sistema digestivo. Los hipopótamos son conocidos como uno de los animales más peligrosos del planeta. Matan a unas 500 personas al año en África y son capaces de correr a la misma velocidad que los humanos en tierra. Sus mandíbulas son tan fuertes que podrían partir una canoa por la mitad. A pesar de su apariencia tranquila, los hipopótamos son extremadamente territoriales, especialmente cuando se encuentran en ríos y lagos. Un macho adulto puede pesar varias toneladas y abrir la boca en un ángulo cercano a los 180 grados, mostrando colmillos que pueden superar los 50 centímetros de longitud. Pasan gran parte del día dentro del agua para mantenerse frescos y suelen salir al anochecer para alimentarse, recorriendo varios kilómetros durante una sola noche en busca de pasto. La policía de Italia frustró el complot de un grupo de ladrones para robar el cuerpo del legendario pionero de las carreras Enzo Ferrari de un cementerio y mantenerlo para pedir un rescate. Ferrari murió en 1988 a los 90 años de edad.
El Aeropuerto Internacional de Albany es el primer y más antiguo aeropuerto municipal en funcionamiento en los Estados Unidos. La pista de aterrizaje se construyó por primera vez en un antiguo campo de polo en 1908. La AGOG era el programa de entrenamiento que era obligatorio para todos los ciudadanos varones en la antigua Esparta, excepto para los primogénitos de las casas gobernantes. Parte del entrenamiento consistía en estar subalimentados para fomentar el robo. Pero si los estudiantes eran atrapados, eran castigados. La razón por la que esto se implementó fue porque su maestro quería que se convirtieran en soldados en forma, no en soldados gordos. El nombre del bar en la escena de la pelea inicial de la película, de 1984, Indiana Jones, y el Templo de la Perdición se llama Club Obi-Wan. Esto, por supuesto, se basa en el personaje Obi-Wan Kenobi de las películas dirigidas por George Lucas. Los presidentes de los Estados Unidos, John Adams y Thomas Jefferson, murieron el 4 de julio de 1826, en diferentes estados por diferentes enfermedades. También fue el 50º aniversario de la Declaración de Independencia. Durante esta coincidencia, el presidente James Monroe también murió el 4 de julio, pero en 1831. Esto significa que 3 de los 5 primeros presidentes de los Estados Unidos murieron el día de la independencia. Según investigadores de la Universidad de California en Berkeley, las niñas que están expuestas a sustancias químicas en la pasta de dientes, el maquillaje, el jabón y otros productos de cuidado personal pueden llegar a la pubertad antes que los niños y acelerar el proceso. El rey Jacobo I de Inglaterra escribió y publicó un libro en 3 partes sobre nigromancia y demonología en 1597. La obra, conocida como Daemonology, fue escrita para expresar sus opiniones sobre la brujería, los espíritus y las supuestas actividades sobrenaturales que preocupaban a muchas personas de la época. El libro tuvo una notable influencia en la Inglaterra de finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando las creencias relacionadas con la magia y las brujas estaban muy extendidas. Si todo el oro que se ha extraído se reuniera y se fundiera, sería suficiente para llenar unas 3.5 piscinas de tamaño olímpico. Aunque la cantidad total parece enorme, resulta sorprendentemente pequeña en comparación con otros materiales producidos por la humanidad. Debido a su rareza y valor, gran parte del oro extraído a lo largo de la historia sigue existiendo en alguna forma, ya sea como joyería, monedas, lingotes, componentes electrónicos o reservas almacenadas por bancos centrales. El oro es muy apreciado porque no se oxida ni se corroe con facilidad, lo que le permite conservarse durante miles de años. El fruto más grande del mundo pertenece a la palmera de coco de mar. El fruto en sí pesa unos 42 kilogramos, mientras que la semilla pesa 17 kilogramos. A veces también se le conoce como el coco del mar o el coco doble. Esta extraordinaria planta crece de forma natural únicamente en algunas islas de las Seychelles, donde está protegida debido a su rareza. Sus enormes hojas pueden alcanzar varios metros de longitud y se encuentran entre las más grandes del reino vegetal. El coco de mar también es famoso por la peculiar forma de su semilla, que ha dado origen a numerosas leyendas y mitos a lo largo de los siglos. Antes de que se descubriera el origen de la planta, algunas de estas semillas aparecían flotando en el océano, y muchas personas creían que provenían de árboles que crecían en las profundidades del mar. Según un estudio, la duración promedio de la eyaculación de un cerdo semental de alto rendimiento fue de 6 minutos. Un cerdo tuvo un orgasmo continuo durante 31 minutos. Una secuoya gigante en el Parque Nacional Kings Canyon de California, que medía 91 metros, fue nombrada el árbol de Navidad nacional del país en 1925. El récord mundial Guinness de la carrera más larga en una sola empresa perteneció a Walter Orthman, de Brasil. Comenzó a trabajar en la empresa textil Industrias Renault, posteriormente llamada Renault View, cuando tenía 15 años, y llegó a permanecer allí durante más de 84 años, convirtiéndose en la persona con la trayectoria laboral más extensa registrada dentro de una misma compañía. El Nuevo Testamento ha sido traducido a 1.534 idiomas diferentes, y 2.659 más están actualmente en proceso de ser traducidos. Este esfuerzo involucra a lingüistas, traductores, antropólogos y comunidades locales de todo el mundo que trabajan para adaptar los textos a idiomas que, en algunos casos, cuentan con muy pocos hablantes. En numerosas ocasiones, los equipos de traducción han tenido que desarrollar sistemas de escritura, diccionarios y materiales educativos para lenguas que antes no disponían de una forma escrita estandarizada. Hoy en día hay un accesorio de utilería de Nessie que se hundió en el fondo del lago Ness después del rodaje de la película de 1970, La vida privada de Sherlock Holmes, protagonizada por Sir Christopher Lee.
La madera más dura del mundo es el Bull Oak australiano, que requiere 2.295 kilogramos de fuerza para incrustar una bola de acero en ella. En contraste, la madera más blanda del mundo es el Quipo, que solo requiere alrededor de 10 kilogramos de fuerza para incrustar una bola de acero en su interior. La diferencia entre ambas es tan extrema que el Bull Oak se utiliza en aplicaciones donde la resistencia al desgaste es especialmente importante, mientras que el Quipo es tan ligero que incluso puede flotar con facilidad en el agua. Las pruebas de dureza de la madera suelen realizarse mediante la escala Janka, un método ampliamente utilizado para comparar la resistencia de distintas especies. En la naturaleza existen miles de tipos de madera, pero muy pocas muestran una diferencia tan marcada en densidad, peso y resistencia como estas dos. Hay una fruta de Asia llamada durian, que huele tan mal que Singapur la prohibió en sus sistemas de tránsito rápido masivo. El escritor gastronómico Richard Sterling ha escrito que el olor se describe mejor como trementina y cebollas, adornado con un calcetín de gimnasio. A pesar de su fama por el intenso aroma, el durian es considerado un manjar en muchas partes del sudeste asiático y suele ser llamado el rey de las frutas. Sus admiradores describen su sabor como una combinación compleja de crema, vainilla, almendras y caramelo. Existen numerosas variedades de durian, algunas de las cuales alcanzan precios elevados debido a sus características únicas. Después de que Lizzie Borden fuera señalada por las muertes de su padre y su madrastra en Fall River en 1892, fue llevada a juicio y posteriormente absuelta de todos los cargos. El caso continuó generando debate y atención pública durante muchos años debido a que nunca se llegó a una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Los senos paranasales de una persona sana crean alrededor de 1.5 litros de flema clara y delgada al día, y la mayor parte se traga. Esta sustancia cumple funciones importantes para el organismo, ya que ayuda a mantener húmedas las vías respiratorias y atrapa polvo, polen, bacterias y otras partículas presentes en el aire antes de que lleguen a los pulmones. Normalmente pasa desapercibida porque se mezcla con la saliva y se ingiere de forma continua sin que la persona lo note. Cuando una infección, una alergia o una irritación afectan las vías respiratorias, la cantidad y consistencia de la mucosidad pueden cambiar, haciendo que su presencia resulte mucho más evidente. La microbiota intestinal puede causar un cambio en el estado de ánimo o la personalidad de una persona al comunicarse con el cerebro. Los científicos han descubierto que el intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante a través de nervios, hormonas y señales químicas producidas por los microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo. Algunas bacterias intestinales participan en la producción de sustancias relacionadas con el bienestar, como la serotonina y otros neurotransmisores. Por esta razón, los investigadores suelen referirse al intestino como un segundo cerebro. Debido a la variación en los niveles hormonales, el 40% de las mujeres embarazadas desarrollan gingivitis en algún momento de su embarazo. Esta condición se llama gingivitis del embarazo. El famoso astronauta y aventurero Buzz Aldrin fue la persona más anciana en visitar el Polo Sur a la edad de 86 años. Sin embargo, tuvo que evacuar porque comenzó a experimentar mal de montaña y le faltaba el aire. El ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg condujo una vez un taxi porque quería escuchar lo que los votantes noruegos reales tenían que decir. Creía que los taxis eran uno de los pocos lugares donde la gente puede compartir libremente sus puntos de vista. El químico que se usa para dar sabor al Kool-Aid de uva se llama antranilato de metilo. Sus otros usos son proteger cultivos como el maíz, el arroz y los girasoles, así como los campos de golf. También se utiliza como repelente de aves. Este compuesto posee un aroma dulce y afrutado que muchas personas asocian con el sabor artificial de la uva. Además de emplearse en alimentos y bebidas, también se utiliza en la elaboración de fragancias, cosméticos y algunos productos de cuidado personal. Su capacidad para ahuyentar aves sin causarles daño lo ha convertido en una opción práctica para proteger áreas donde grandes bandadas podrían afectar cultivos o instalaciones. Roland el Pedorro fue un artista del siglo XII para el rey Enrique II de Inglaterra. Cada Navidad realizaba un baile para el rey que siempre terminaba con un salto, un pedo y un silbido simultáneos. Y por estas actuaciones anuales se le otorgó una casa solariega y más de 100 acres de tierra. La primera persona en interpretar la canción Baby, It's Cold Outside fue el actor Ricardo Montalbán en la película de comedia romántica musical de 1949, La hija de Neptuno. Montalbán es más conocido por interpretar al icónico villano Khan en la serie de televisión original de Star Trek. Las personas extremadamente tímidas tienen más probabilidades de experimentar ansiedad cuando están con resaca que sus homólogos extrovertidos. El término se llama anxiety.
El consejo dado por la profesora Celia Morgan de la Universidad de Exeter es que las personas tímidas deben aceptar el hecho de que son introvertidas, y eso debería ayudar a la transición después del consumo excesivo de alcohol. Hubo un referéndum para prohibir el alcohol en Suecia en 1922, pero fracasó, con el 51% de los votantes eligiendo en contra. La decisión se dividió con el 63% de las mujeres votando a favor de la prohibición y el 63% de los hombres votando en contra. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos sigue siendo uno de los mayores empleadores del mundo. Actualmente reúne a más de 2.800.000 personas entre personal militar en servicio activo, miembros de la Guardia Nacional y la Reserva, además de empleados civiles. También administra uno de los presupuestos gubernamentales más grandes del planeta, con gastos anuales que actualmente rondan los $900.000 millones destinados a operaciones militares, personal, investigación y tecnología de defensa. En el apogeo de su popularidad en 1986, las camas de agua ocupaban el 20% del mercado de camas ese año. Hoy en día representan menos del 5% de las ventas de camas. En el siglo XIX se utilizaron originalmente como una forma de terapia para pacientes médicos. Kenia, Uganda y Tanzania propusieron una prohibición a la importación de ropa y prendas de segunda mano, porque afectan negativamente a la industria textil y dejan a miles de personas sin trabajo. Según Oxfam, el 70% de toda la ropa que se dona en el mundo va a África. Según expertos en salud, tener los ojos rojos por nadar no es el resultado del contacto con demasiado cloro. Dicen que en realidad es el resultado de estar expuesto a fluidos corporales en el agua, como orina, heces y sudor. Se ha documentado que los escarabajos de las joyas australianos intentan aparearse con botellas de cerveza vacías en lugar de con las hembras debido al color marrón de las botellas. Esto ha provocado una reducción en su tasa de supervivencia. Por un corto tiempo hasta 1913, era legal enviar a tu bebé por correo siempre que cumpliera con el límite de peso de 11 libras. Esto demuestra cuánto confiaban las comunidades rurales en los trabajadores postales. De hecho, existen varios casos documentados de niños pequeños que fueron transportados por carteros a distancias relativamente cortas cuando era más práctico y económico que otros medios de transporte disponibles en la época. El servicio postal desempeñaba un papel fundamental en muchas zonas rurales de Estados Unidos, donde los carteros eran algunas de las personas más conocidas y respetadas de la comunidad. El cantante principal de la banda de punk The Offspring, Dexter Holland, también es biólogo molecular y asistió a la Universidad del Sur de California, donde recibió su maestría. También fue candidato para su programa de doctorado, pero tuvo que retirarse debido al éxito de su banda. Ha criticado a personas en las redes sociales en el pasado por pensar que solo era un músico. El rey Francisco I de Francia, en los años de 1500, compró la Mona Lisa al artista del Renacimiento Leonardo da Vinci. Se cree que Leonardo llevó la famosa pintura consigo cuando se trasladó a Francia en los últimos años de su vida, invitado por el monarca francés. Tras la muerte del artista, la obra pasó a formar parte de la colección real francesa y permaneció en distintos palacios durante siglos. Mucho antes de exhibirse en un museo, la Mona Lisa decoró residencias de la realeza y fue admirada por nobles y visitantes de la corte. El primer motel abrió el 12 de diciembre de 1925 en San Luis Obispo, California, y se llamó Milestone Inn. El propósito del motel era alojar a los viajeros en automóvil, razón por la cual se les llama moteles. Cuando las armas nucleares se detonan a gran altitud, el cielo puede iluminarse hasta por 30 minutos y puede causar quemaduras retinianas en los ojos si se mira sin gafas de seguridad. Durante algunas pruebas realizadas en el siglo XX, los observadores reportaron destellos visibles a cientos e incluso miles de kilómetros de distancia. Estas explosiones también pueden producir auroras artificiales de colores intensos al interactuar con las partículas cargadas de la atmósfera terrestre y el campo magnético del planeta. En ciertos experimentos, los efectos luminosos fueron tan extensos que pudieron observarse desde varias regiones. La fotosíntesis en los océanos produce un sonido de chasquido. Esto ocurre cuando las algas transforman la luz solar en energía, y los científicos creen que estos sonidos podrían actuar como una especie de estetoscopio al verificar la salud de un arrecife de coral. Tomaría alrededor de 31.709 años contar hasta el número 1 billón. Usando ese hecho como referencia, la galaxia llamada M87 es tan masiva que contiene alrededor de 1 billón de estrellas, según Neil deGrasse Tyson. Entre 1860 y 1916, cada soldado del ejército británico debía tener bigote. Si se lo afeitaban, eran sancionados o incluso encarcelados.
El vello facial tiene sus beneficios en la batalla al proteger el rostro del soldado de los elementos fríos. El actor Steve Carell proporciona la pista de comentarios en el videojuego deportivo de 2002 Outlaw Golf, y el comediante Dave Attell hizo los comentarios para Outlaw Golf 2. Investigadores de la Universidad Estatal de Indiana estudiaron y filmaron a un grupo de patos Ana de Real cuando dormían en fila. Descubrieron que los patos al final de cada fila tenían un ojo abierto y la mitad de sus cerebros aún funcionaban para poder mantener una buena vigilancia contra los depredadores y otras amenazas potenciales para su grupo. Cuando los astronautas lloran en el espacio, sus lágrimas se congelan en sus ojos y terminan ardiendo debido a la falta de gravedad. En 2011, el astronauta Andrew Feustel se le quedó atrapada un poco de solución desempañante en el ojo, y las lágrimas no la iban a sacar, por lo que se frotó los ojos con la espuma del interior de su casco. El actor Idris Elba solía ser un distribuidor de drogas y vendía marihuana mientras era guardia en el popular Club Carolines. Las celebridades que frecuentaban el club nocturno, como Daly Hughley y Dave Chappelle, simplemente lo conocían como el portero. La franquicia de videojuegos Madden NFL es más antigua que la mitad de los jugadores que juegan actualmente en la NFL hoy en día. Según investigadores de la Universidad de Helsinki, correr con zapatos altamente amortiguados hace que las piernas se vuelvan más rígidas y aumenta la carga de impacto. La razón detrás de esto es que los zapatos con amortiguación adicional alteran los mecanismos similares a resortes al correr. Según Thomas Greger, antropólogo de la Universidad de Vanderbilt, una pulgada adicional de estatura se correlaciona con ganar $800 más al año. Si se toma esta cantidad y se capitaliza durante un periodo de 30 años, equivaldría a ganar cientos de miles de dólares más que alguien que es solo una pulgada más bajo. Las impresiones de la nariz de un gato son tan únicas como las huellas dactilares de un ser humano, y pueden usarse para identificar gatos perdidos cuyos microchips se han vuelto inútiles. Además, el sentido del olfato de un gato es 14 veces más sensible que el nuestro. La campanología es el estudio de las campanas y cómo se funden, afinan, suenan y resuenan. También abarca la historia, los métodos y las tradiciones del toque de campanas como arte. El récord mundial Guinness de la mayor colección de globos de nieve pertenece a Wendy Suen de Shanghái, China. Había recolectado más de 4.059 de ellos desde que comenzó en el año 2000. El primer humano conocido en ser asesinado por un robot fue Robert Williams el 25 de enero de 1979. Murió trágicamente por el brazo de un robot industrial mientras trabajaba para la planta de ensamblaje de Flat Rock en Detroit, Michigan. Robert Hansen fue un criminal que cometió delitos graves contra varias mujeres jóvenes en una zona remota de Alaska. Las llevaba a una cabaña y las obligaba a enfrentar situaciones peligrosas en el bosque. Tiempo después fue detenido, condenado en 1984 y murió en 2014. La línea en la Tierra que separa el día de la noche se llama terminador, pero también se conoce como la línea gris. Nuestra atmósfera también desvía la luz solar medio grado, lo cual equivale a 60 kilómetros. Debido a esto, la Tierra cubierta por la luz solar es mayor que la Tierra que está cubierta por la oscuridad. El vuelo 593 de Aeroflot fue un vuelo de pasajeros de Moscú a Hong Kong que se estrelló contra una cadena montañosa, matando a todos a bordo. El piloto dejó que sus hijos volaran temporalmente el avión, pero su hijo de 16 años desactivó sin saberlo los controles del piloto automático. Los pilotos terminaron sobrecorrigiendo y estrellaron el avión. La saciedad semántica es el acto psicológico de repetir una palabra o frase una y otra vez hasta que pierde su significado para el oyente. Casi cualquier persona puede experimentar este fenómeno al repetir una palabra decenas de veces seguidas y notar que, por un momento, comienza a sonar extraña, inventada o carente de sentido. Los psicólogos creen que esto ocurre porque el cerebro se acostumbra temporalmente al estímulo repetido y procesa la palabra de manera diferente durante unos instantes. El multimillonario David Tepper pagó una vez $43.5 millones por una mansión frente al mar, que anteriormente era propiedad de un antiguo jefe suyo que le había negado un ascenso. Tepper luego hizo demoler la mansión por completo. Si arrojaras una moneda desde lo alto del Empire State Building, no sería letal para nadie en el suelo porque es demasiado pequeña y plana. Según Louis Bloomfield, físico de la Universidad de Virginia, si una moneda cayera sobre alguien desde esa altura, se sentiría más como un golpe leve con el dedo, y ni siquiera tan fuerte. Además de los neandertales, los humanos se cruzaron con otra especie antigua llamada denisovanos. Se descubrió el esqueleto de una niña de 90.000 años de antigüedad, y ella era un híbrido entre las dos especies.
Una niña de 8 años quedó huérfana en 2014 cuando toda su familia murió a causa de los gases de las papas podridas en su sótano. Cada miembro de la familia revisó al otro entrando al sótano, pero murieron instantáneamente cuando entraron al interior. En el folclore islandés hay una criatura viciosa llamada el gato de Yule, que caza y se come a las personas que no recibieron ninguna prenda o ropa para usar en Navidad. El pequeño país de Luxemburgo se convirtió recientemente en el primer país en ofrecer transporte público gratuito para todos. El objetivo de esto es aliviar los grandes embotellamientos para los viajeros porque el país tiene la mayor cantidad de automóviles por su población en la Unión Europea. El uso regular de un sauna se asoció con un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular en hombres y mujeres mayores de 50 años de edad, según BMC Medicine. El estudio también mostró que los saunas reducen la presión arterial de forma extrema. El nombre completo de Chuck E. Cheese es Charles Entertainment Cheese. El diseñador de sonido Ben Burtt creó el sonido único para el caza Taiye de las películas de Star Wars, combinando el sonido del llamado de un elefante con un automóvil conduciendo sobre pavimento mojado. Según el libro The Sounds of Star Wars, el sonido del motor debía ser similar al de los bombarderos Junkers alemanes que usaban sirenas para asustar a los civiles durante las incursiones. En 2 diferentes estudios, los investigadores encontraron que las personas que toman su café negro o amargo están más asociadas con rasgos de personalidad antisocial. Los estudios también observaron una relación similar con la preferencia por otros sabores amargos, como ciertas verduras, bebidas tónicas y chocolates con alto contenido de cacao. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de 150 a 200 especies de plantas, insectos, aves y mamíferos se extinguen cada 24 horas, lo que es aproximadamente 1000 veces más rápido que la tasa natural. Los biólogos dicen que el mundo no ha visto una extinción masiva como esta desde el final de los dinosaurios, hace unos 65 millones de años. Había una banda en el buque USS Arizona llamada la Banda del USS Arizona, cuyos miembros murieron durante el bombardeo de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial. Hay una adaptación india de la película de comedia de 1989 Uncle Buck que se lanzó en 1991, llamada Uncle Bon. Michael Jackson ofreció una vez hacer un musical de Harry Potter, pero la autora J.K. Rowling le dijo a Oprah Winfrey que rechazó la idea. De hecho, existe una competencia informal conocida como Nombre del Año, dedicada a elegir algunos de los nombres reales más curiosos y llamativos registrados públicamente. Uno de sus ganadores más conocidos fue Jim Bob Ghostkeeper, quien obtuvo el reconocimiento gracias a su nombre poco común. Entre otros nombres que han destacado en distintas ediciones se encuentran Assumption Voltron, Honka Monka y Crescent Dragon Wagon, todos elegidos por lo peculiares y memorables que resultan. El planeta Urano se llamó originalmente Georgium Sidus, en honor al rey Jorge III de Inglaterra. El astrónomo alemán Johann Elert Bode propuso el nombre Urano, y este no se convirtió en el nombre común del planeta hasta 1850. La repetición instantánea se utilizó por primera vez en los deportes el 7 de diciembre de 1963, durante un partido de fútbol americano entre el ejército y la armada en el Estadio Municipal de Filadelfia. La primera repetición se emitió después de una simple anotación de 1 yarda. Los huesos de una mujer escandinava fueron encontrados hace 20 años y datan de hace 5000 años. Cuando los científicos examinaron sus huesos y dientes, encontraron una cepa antigua de la bacteria que causa la peste. Los científicos creen que una forma temprana de la peste se desarrolló en Europa, entre hace 6100 y 5400 años. La potente entrada de reverberación de batería en la canción In the Air Tonight de Phil Collins fue un accidente cuando el retorno de voz inverso se activó y se dejó encendido mientras Collins tocaba la batería para otra canción del tercer álbum solista de Peter Gabriel. La letra I en los productos Apple como iPod, iPad e iMac significa Internet. Steve Jobs explicó esto cuando introdujo por primera vez el iMac en 1998. Después de que Christian Bale interpretó a Jesús en una película para televisión de 1999 llamada María, Madre de Jesús, esta tuvo una puntuación de audiencia del 48% en Rotten Tomatoes. Sofía Coppola, directora e hija de Francis Ford Coppola, apareció en las 3 películas de El padrino de su padre. Según el economista Steve Levitt de la Universidad de Chicago, por cada milla que caminas ebrio, tienes 8 veces más probabilidades de morir que si manejaras una milla ebrio.
Un estudio realizado en la Universidad de Florida Central sugiere que las personas que han tenido jefes malos o abusivos en el pasado se convertirán en un mejor jefe cuando llegue el momento. Una ley estatal en Kansas requiere que los peatones que cruzan una carretera por la noche lleven luces traseras en sí mismos. Comic Sans, que es conocida como una de las peores tipografías y más poco profesionales, es comúnmente utilizada por y para personas con dislexia. Pueden enfocarse en las partes individuales de las palabras debido a las formas irregulares de las letras. Las islas Pitcairn son un territorio británico de ultramar en el Océano Pacífico Sur, con una población de unas 50 personas, quienes en su mayoría han descendido de 9 amotinados del barco Bounty en 1789. Las personas menores de 16 años requieren una autorización previa antes de visitarlas. La película de animación cuadro por cuadro más taquillera es Pollitos en Fuga del año 2000, protagonizada por Mel Gibson. Los posibles concursantes no tienen permitido competir en Wheel of Fortune o Jeopardy si ya han competido en cualquier otro programa de juegos nacional. El Dr. Jan Bondeson de la Universidad de Cardiff descubrió que los nazis intentaron enseñar a los perros a hablar y leer durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso tenían academias especiales para los alumnos. Spider-Ham fue escrito originalmente como una araña llamada Peter, que fue mordida por un cerdo radioactivo, no al revés. The Beatles querían hacer una película de acción real de El Señor de los Anillos en 1969. Paul McCartney iba a interpretar a Frodo Bolsón, Ringo Starr iba a ser Samwise Gamgee, George Harrison iba a ser Gandalf y John Lennon iba a ser Gollum. Incluso se acercaron a Stanley Kubrick para dirigir la película, pero él no aceptó la oferta. Eventualmente, el autor J.R.R. Tolkien decidió no hacer la película. Hay alrededor de 2.000 hablantes nativos de griego en Italia hoy en día, quienes derivan de la antigua colonización griega en la península italiana. Se permiten jabalinas en Delta Airlines, siempre y cuando el viaje no sea hacia o desde Ámsterdam en los Países Bajos o Dublín, Irlanda. Neil Armstrong, junto con su tripulación del Apolo 11, tienen lunas en sus estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood en su lugar. La dentadura postiza de George Washington no estaba hecha de madera. En realidad estaba hecha de dientes humanos, de caballo y de vaca. Además, estaba hecha de marfil, plomo, aleación de estaño, aleación de cobre y aleación de plata. La creencia de que sus dentaduras eran de madera surgió probablemente porque algunos de los materiales utilizados se manchaban con el tiempo y adquirían una apariencia oscura y desgastada. Washington sufrió graves problemas dentales durante gran parte de su vida y perdió la mayoría de sus dientes naturales antes de convertirse en presidente. Sus prótesis eran incómodas y requerían ajustes constantes, lo que pudo haber contribuido a la expresión seria que aparece en muchos de sus retratos más conocidos. El mejor momento para rociarse perfume es justo después de un baño o una ducha, porque el aroma dura más cuando se aplica sobre la piel hidratada. Muchas personas también aplican la fragancia en zonas donde se percibe mejor el calor corporal, como las muñecas, el cuello y detrás de las orejas, ya que esto ayuda a que el aroma se difunda gradualmente durante el día. Los especialistas en perfumería suelen recomendar evitar frotar las muñecas después de aplicar el perfume, porque esto puede alterar la forma en que evolucionan algunas de sus notas aromáticas. Sears publicó y distribuyó catálogos de lápidas y monumentos a principios del siglo XX para los estadounidenses. Una computadora en el MIT, en 1973, predijo que el fin de nuestra sociedad ocurriría para el año 2040, debido a la sobrepoblación, los niveles de contaminación o la falta de recursos naturales en la Tierra. La torre inclinada de Pisa ha sobrevivido al menos a 4 fuertes terremotos que han azotado la región desde el año 1280, debido al suelo blando debajo de la torre. Aunque parezca contradictorio, los investigadores creen que la misma combinación de terreno suave y la altura de la estructura ayuda a reducir el impacto de ciertas vibraciones sísmicas. La construcción de la torre comenzó en el siglo XII y se prolongó durante casi 200 años debido a conflictos y pausas en las obras. Su famosa inclinación apareció poco después de iniciarse la construcción, cuando una parte de los cimientos comenzó a hundirse más que la otra. Una mujer de Nebraska vendió un McNugget de pollo de McDonald's de 3 años de antigüedad en eBay por $8,100 porque aparentemente se parecía a George Washington. Un hombre de Florida luchó contra un tiburón toro de 2 metros con 10 centímetros de largo en 2001, después de que éste atacó a su sobrino y le arrancó el brazo. El tío arrastró al tiburón hasta la orilla, donde un guardaparques le disparó. También pudo recuperar el brazo, el cual los médicos volvieron a colocar con éxito al niño, quien más tarde se recuperó.
La gran mayoría del mundo utiliza ahora el calendario gregoriano, con la excepción de 3 países: Etiopía, Irán y Afganistán. Aunque estos países emplean sistemas calendáricos diferentes para muchos asuntos oficiales y culturales, también utilizan el calendario gregoriano en diversos contextos internacionales, como el comercio, la diplomacia y los viajes. El calendario etíope es especialmente conocido porque cuenta los años de forma distinta y actualmente se encuentra varios años por detrás del calendario gregoriano. Por su parte, Irán y Afganistán utilizan versiones del calendario solar persa, reconocido por su gran precisión astronómica. Las canguros hembras tienen 3 vaginas y pueden estar constantemente embarazadas, porque mientras un récord de cría se está desarrollando, otro embrión se almacena en el útero hasta que sea su turno de desarrollarse. La segunda causa principal de muerte en el mundo, detrás de las enfermedades cardiovasculares, es el cáncer. Cada 6ª muerte en el mundo se debe al cáncer. Sin embargo, los avances en la detección temprana, los tratamientos y la prevención han mejorado significativamente las tasas de supervivencia de muchos tipos de cáncer durante las últimas décadas. Los especialistas señalan que factores como evitar el consumo de tabaco, mantener un peso saludable, realizar actividad física y participar en programas de detección pueden reducir el riesgo de desarrollar ciertas formas de la enfermedad. El general Albert Johnston fue el oficial de más alto rango en morir durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Murió por ignorar una herida en la pierna y perder demasiada sangre. La ciudad de Datang en China también es conocida como la ciudad del calcetín, porque producen 8,000 millones de pares de calcetines cada año, lo cual es una tercera parte de los calcetines producidos en el mundo. Según registros de nombres en los Estados Unidos, el nombre ABCDE, pronunciado comúnmente como ABCDE, realmente ha sido utilizado por cientos de familias. Durante años se estimó que al menos 328 niñas llevaban este nombre, aunque análisis posteriores de registros sugirieron que la cifra real probablemente era algo mayor. Aún así, sigue siendo uno de los nombres más inusuales registrados en el país. En 2013, un recluso sueco escapó de la prisión porque tenía dolor de muelas y quería que se lo arreglaran. Terminó visitando a un dentista y se entregó de nuevo a la policía después de que el dolor fue tratado. Su sentencia de 1 mes solo se incrementó un día. Idaho es el único estado de los Estados Unidos que tiene una ley que menciona explícitamente el canibalismo como delito. La prohibición fue aprobada en 1990 y surgió durante una época en la que existía preocupación pública por ciertos tipos de prácticas ritualizadas y otros temores sociales de ese periodo. El 97% de todas las familias Amish utilizan lavadoras motorizadas, mientras que el 75% de ellas utilizan motosierras. Sin embargo, solo el 6% de ellas utilizan tractores para el trabajo de campo. Soldados con un coeficiente intelectual mentalmente bajo fueron reclutados por el ejército para la guerra de Vietnam para aumentar el número de efectivos. Desafortunadamente, estos soldados tenían 3 veces más probabilidades de morir que cualquier otro soldado. Cuando la desafortunada expedición Donner partió de Springfield, Illinois, en 1846, un joven abogado llamado Abraham Lincoln consideró unirse al grupo en su viaje. Al final decidió no ir porque tenía un niño pequeño en casa y su esposa Mary Todd estaba embarazada. El Heracleum gigante es una planta peligrosa y nociva, y está catalogada federalmente como tal porque el contacto con su savia puede hacer que la piel sea extremadamente sensible a la luz solar. Un joven de 17 años en Virginia sufrió quemaduras de 3er grado en su trabajo de verano después de cortar una. Bajo el Tribunal de Justicia de Escocia hay 3 veredictos en lugar de 2: culpable y no probado. La mayoría de las personas no alcanzan la madurez cerebral completa y siguen pasando por la pubertad hasta que tienen unos 25 años de edad. Aunque la pubertad física suele finalizar mucho antes, ciertas áreas del cerebro continúan desarrollándose durante la adolescencia tardía y los primeros años de la adultez. Una de las últimas regiones en madurar es la corteza prefrontal, relacionada con la planificación, la toma de decisiones, el autocontrol y la evaluación de riesgos. Durante este periodo, el cerebro sigue fortaleciendo conexiones neuronales importantes y eliminando otras que utiliza con menos frecuencia. El abolicionista estadounidense del siglo XIX, Frederick Douglass, es la persona más fotografiada de los años 1800. A diferencia de muchas figuras públicas de su época, Douglass comprendió muy pronto el poder de la fotografía como una herramienta para influir en la opinión pública y construir un registro visual duradero. Posó para más retratos que cualquier otro estadounidense del siglo XIX del que se tenga constancia, dejando cientos de imágenes tomadas a lo largo de su vida.
El Circo Máximo fue el primer y más grande estadio jamás construido en la antigua Roma, con capacidad para 150.000 personas. En el siglo VI, el enorme estadio estaba deteriorado y se usó como cantera para obtener materiales. Ahora es un parque en Roma. El adulto promedio produce entre 1 y 3 pintas de gas al día, que se expulsan de 14 a 23 veces al día. La mayor parte de este gas está compuesta por nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y pequeñas cantidades de otros compuestos. La cantidad puede variar considerablemente según la alimentación, ya que alimentos como los frijoles, las lentejas, el brócoli y algunas bebidas carbonatadas suelen aumentar su producción. Parte del gas se genera durante la digestión normal de los alimentos y otra parte proviene del aire que tragamos al comer o beber. Los especialistas consideran que esta es una función completamente normal del sistema digestivo y un indicador de que el intestino está realizando su trabajo habitual. El primer comercial de televisión de un automóvil fue para Chevrolet y se emitió el 9 de junio de 1946. El término griego clásico para la palabra tragedia es canción del chivo, porque los eruditos creen que el premio principal en los concursos de baile o canto durante esa época era un chivo. La cantante Eartha Kitt, conocida por la canción Santa Baby, también prestó su voz para el personaje de Isma en la película animada de Disney del año 2000, Las locuras del emperador. El actor Rainn Wilson de la exitosa serie de televisión The Office tuvo un perezoso como mascota mientras crecía. China monitorea y analiza sus aguas residuales en busca de rastros de drogas que se eliminan a través de la orina. Las autoridades afirman que ya han atrapado y arrestado a un fabricante de drogas utilizando esta técnica. El legendario músico Frank Sinatra tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una por la música, otra por el cine y otra por la televisión. Los antiguos mesopotámicos consideraban que la saliva de los perros era medicinal, porque documentaron que cuando un perro lamía sus heridas, esto aceleraba el proceso de recuperación. Los perros ocupaban un lugar importante en varias culturas de la antigua Mesopotamia, y con frecuencia estaban asociados con la salud y la curación. En algunos textos y representaciones artísticas aparecen vinculados a rituales relacionados con la medicina. Los investigadores creen que estas observaciones surgieron tras generaciones de notar el comportamiento de los animales y sus efectos aparentes sobre determinadas lesiones. Existe una liga internacional competitiva para el popular juego de las atrapadas y se llama World Chase Tag. Los enfrentamientos se desarrollan en una arena especialmente diseñada con obstáculos, plataformas y barras para escalar, saltar y esquivar. Cada ronda dura apenas unos segundos, lo que obliga a los participantes a reaccionar con gran rapidez. Muchos competidores provienen del mundo del parkour, la gimnasia y las carreras de obstáculos, disciplinas que les ayudan a desplazarse de manera eficiente por el circuito. Los torneos reúnen equipos de distintos países y millones de personas han visto sus competencias a través de Internet debido a su ritmo acelerado y espectacularidad visual. El término profesional independiente se refiere a los guerreros medievales que no estaban bajo el juramento de ningún señor, lo que los convertía en una lanza libre. Al autor J.R.R. Tolkien le tomó 18 años escribir y publicar El Señor de los Anillos en 1955, después de comenzar a trabajar en los libros en 1937. El 14.5% de los hombres en los Estados Unidos mide más de 1 metro con 82 centímetros de estatura. A pesar de esto, el 58% de los directores ejecutivos de las empresas Fortune 500 miden más de 1 metro con 82 centímetros de estatura. El creador de Super Mario, Shigeru Miyamoto, dijo que no le gustó la adaptación cinematográfica de 1993 porque era demasiado similar al videojuego. Años después, comentó que la película intentó trasladar muchos elementos de los juegos a la pantalla, pero que el resultado final no logró capturar la sensación que hacía especial a la serie. La cinta se convirtió en una de las primeras grandes adaptaciones de un videojuego a Hollywood, en una época en la que los estudios aún estaban aprendiendo cómo llevar personajes interactivos al cine. El famoso tiroteo en el OK Corral en Tombstone, Arizona, en 1881, entre los hermanos Earp junto con Doc Holliday contra los Cowboys, duró solo 30 segundos. Cuando el autor Mark Twain tenía 70 años de edad, en 1905, comenzó a reunir a niñas de entre 10 y 16 años para un club al que llamó su pez ángel. Después de que el actor Charlie Sheen reveló que era positivo en VIH, un estudio mostró que los kits de prueba de VIH de venta libre registraron un aumento del 95% en las ventas. El estudio fue llamado el efecto Charlie Sheen.
Toyota tuvo que retirar miles de sus automóviles y tuvo que pagar más de $3,000 millones en multas y acuerdos debido a la aceleración involuntaria en sus vehículos. Según Biz Sauce, el peso de todos los electrones en movimiento que componen el Internet en cualquier momento dado es igual a 50 gramos. Esto significa que se estima que el Internet pesa aproximadamente lo mismo que un huevo mediano o una fresa. No solo estamos contaminando la Tierra, sino también Marte. En 2012, la NASA descubrió un objeto brillante en la superficie de Marte y se intrigó por saber qué podría ser. Luego descubrieron que era solo un trozo de plástico del vehículo explorador Curiosity. El pequeño fragmento provenía de una pieza utilizada durante el descenso del explorador al planeta rojo. Curiosity había aterrizado apenas unos meses antes utilizando un complejo sistema de grúas, paracaídas y escudos térmicos. Desde entonces, el vehículo ha recorrido decenas de kilómetros por la superficie marciana, ha encontrado antiguas evidencias de agua y ha enviado millones de datos e imágenes que han ayudado a comprender mejor la historia geológica de Marte. Cuando los tiburones se colocan al revés, entran en un estado de trance llamado inmovilidad tónica. Las orcas se han dado cuenta de esto y han sido vistas en la naturaleza volteando a los tiburones blancos y matándolos. Se convirtió en uno de los pocos casos de algo más que caza tiburones blancos en lugar de los humanos. En los últimos años, los científicos han documentado varios encuentros en los que grupos de orcas atacaron tiburones blancos con una precisión sorprendente, enfocándose especialmente en su hígado, un órgano extremadamente rico en grasa y nutrientes. La presencia de orcas en determinadas zonas ha llegado a modificar el comportamiento de los tiburones, que en ocasiones abandonan áreas donde normalmente cazaban. La botella de vino de Speyer es un recipiente sellado de vino que data de entre los años 325 y 350 durante el antiguo periodo romano. Fue descubierta cuando unos arqueólogos excavaban la tumba de un noble del siglo IV. También la consideran la botella de vino más antigua conocida en el mundo. Hay 630 calorías en un batido de chocolate mediano de McDonald's, lo cual es comparable al contenido energético de una comida promedio para muchas personas. Además de las calorías, gran parte de su aporte proviene de azúcares y grasas, ingredientes que contribuyen a su sabor y textura cremosa. Los batidos modernos son descendientes de las antiguas bebidas malteadas que se popularizaron en las fuentes de soda durante el siglo XX. La fotografía de autorretrato más antigua data del año 1839. Lee Harvey Oswald, quien también es conocido como el hombre que asesinó a John F. Kennedy, era un infante de marina estadounidense, pero desertó y se unió a la Unión Soviética en 1959, donde también conoció a su esposa y tuvo un hijo. Sin embargo, después de decidir que había cometido un error al mudarse a Rusia, Oswald emigró de regreso a los Estados Unidos con su familia en 1962. Las alitas de pollo solían ser partes de desecho del pollo en las cocinas de los restaurantes justo hasta 1964, cuando Teresa Bellissimo inventó la alita búfalo en su restaurante Anchor Bar en Buffalo, Nueva York. Las alitas son ahora la parte más popular y costosa del pollo en los Estados Unidos. El terremoto y tsunami del Océano Índico de 2004 fue tan poderoso que hizo que todo el planeta vibrara hasta 1 centímetro. También desencadenó de forma remota terremotos en el otro lado de la Tierra, en Alaska. Además de estos hechos, también fue el terremoto de mayor duración jamás registrado, de entre 8 y 10 minutos. El costo de 5 años para mantener una adicción a la heroína en los Estados Unidos es de $318,500. El costo de 5 años para mantener una adicción a la oxicodona es de $132,405. Estados Unidos tiene más de 90,000 toneladas métricas de residuos nucleares y ningún lugar para eliminarlos adecuadamente. Los residuos se almacenan principalmente donde se generan, en 80 sitios en 35 estados diferentes, y se espera que aumenten a unas 140,000 toneladas métricas durante las próximas décadas. Una gran parte de este material consiste en combustible nuclear usado, que permanece altamente radiactivo durante largos periodos de tiempo. Muchos de los contenedores donde se almacena están diseñados para resistir incendios, inundaciones, terremotos e impactos severos. Algunas centrales nucleares conservan combustible retirado hace más de medio siglo, mientras continúan aplicando sistemas de monitoreo y seguridad las 24 horas del día. Según la empresa de asesoría CB Tower Group, alrededor de $1,000 millones en tarjetas de regalo se quedan sin usar cada año. Hay un oso grizzly gigante en Banff, Canadá, conocido como el Jefe. Se ha comido a 2 osos negros, camina por el pueblo en medio del día y ha engendrado a muchos de los osos que viven en los parques nacionales de Banff, Yoho y Kootenay.
Dado que el país de Andorra no tiene un ejército activo, cada ciudadano debe poseer un rifle por ley. Su fuerza policial ofrecerá un arma de fuego a sus ciudadanos si es necesario. Según Men's Journal, es completamente un mito que la calvicie provenga del lado materno de la familia. En realidad proviene de los genes de ambos lados de la familia. También es un mito que usar sombreros te deje calvo. La superestrella de la NBA, Stephen Curry de los Golden State Warriors y LeBron James de los Los Angeles Lakers, nacieron en Akron, Ohio. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.